Buen día, bienvenidos. Qué alegría saber que estamos conectados en más de 5 países. Es importante mencionarles que hemos silenciado sus micrófonos. Si hay alguna duda, pueden escribirla por medio del chat e iremos dando como unas breves pausas para hacérselas saber a nuestro ponente. El día de hoy nos apoyará nuevamente Alberto Carvajal, directamente de Costa Rica. Y pues el tema que vamos a ver va a ser la perfección en el interiorismo. Así que adelante, Alberto. Pues bueno, muchas gracias. Me alegra saber de que tenemos participación de varios países. Le quiero agradecer al Grupo Construita que me tome en consideración siendo fuera de México. Para los que no lo saben, yo estoy dándoles esta ponencia desde Costa Rica y muy contento. Quiero primero que todo, porque no sé si en nuestros más de 180 participantes, 160 participantes, perdón, ¿hay alguna persona, me imagino que sí, de profesional en el diseño del espacio interno o interiorista o lo que, o como le llamen a esa carrera? ¿Okay? Déjame ver porque me dicen que hay un ruido al fondo. Déjame nada más hacer voy a dejar de compartir la pantalla un minuto nada más. Un minuto, nada más. Espero que ya se haya quitado y volvemos a compartir pantalla. Pues bien, les decía de que no sé si habrá alguna persona del diseño del espacio interno o interiorista dentro de los más de 160 participantes que tenemos. Yo no soy interiorista, yo soy ingeniero industrial con alguna experiencia de años en iluminación y hoy trato en esta breve presentación de darles un enfoque de cómo uno apoya al otro y algunos detalles que podemos hacer que nos colaboren unos con otros. Pues bien, vamos a comenzar después de haber dicho eso. Para ver, pasa la filmina. Momento. Un momento, estamos aquí con algunos detalles. Bien, ahí estamos. Quería ponerles esta filmina inicialmente porque se considera que en un espacio interno, que es lo que hoy nos atañe, el interior, la luz es alma del espacio. Y debemos buscar con la luz no solamente un confort visual y un confort que va más allá de lo visual, un confort de sensación. Y por supuesto, en esta filmina que les presento acá, no sé si algunos logran identificar el lugar. Esto es quizá la mejor combinación que pudimos encontrar de lo que es la combinación de la luz natural con la luz artificial. Si ustedes notan, pues obviamente este es el Panteón de Agripa o Panteón de Roma, construido a principios en los tiempos de Cristo, en donde es importante considerar lo siguiente. Cuando se hizo, obviamente, no teníamos fuentes de luz artificial, no más teníamos quizá alguna antorcha, pero hoy se combina muy bien lo que es la luz artificial en estas partes, combinado con una luz natural. Para los que no lo conocen, esto es un edificio en Roma, en donde vamos a ver algunas características importantes del mismo. Este es un edificio que tiene unos 43 metros de diámetro y es simétrico porque tiene 43 metros de altura también. Tiene un agujero
de 8.9 metros, aquí en su parte superior, en donde sí, la pregunta que uno se hace inicialmente de este lugar es: cuando llueve, ¿cae el agua? Sí, cae agua. Al ser 43 metros, hay un fenómeno que se da, que por más duro que sea el aguacero o la lluvia, no moja tanto acá abajo. Pero es un excelente ejemplo de lo que es la combinación de la luz artificial con la luz natural desde tiempos memorables, cuando no teníamos luz artificial. Y pues bien, eh, hoy vamos a ver también diversas áreas y diversos enfoques de cómo la luz y el interiorismo se fusionan para crear esos espacios, esos ambientes y ese confort visual. Aquí hago la salvedad también, como lo dijo Sol: si alguno de ustedes desea hacer alguna consulta o algún comentario, pueden hacerlo a través del chat y Sol lo va a transmitir al grupo. Y como bien lo dice la frase acá, el diseño de interiores es la conjugación entre psicología ambiental, arquitectura y diseño de productos para crear ambientaciones. Creo que aquí específicamente no se habla de la luz, pero sí es importante entender de esa combinación de luz natural y luz artificial. Cuando hablamos de interiores, hablamos de diversas áreas. Hablamos de, en esta filmina podemos ver áreas educativas en la parte superior izquierda, en donde su principal enfoque es, primero, tener un buen rendimiento tanto académico, un buen ambiente de trabajo, un buen ambiente de balance entre luz artificial y luz natural. No sé ustedes, pero yo tuve la oportunidad, tanto a nivel del colegio o de la prepa, como le dicen en México, y luego en la universidad, de estar generalmente en salones o aulas, como le llamamos acá, en donde combinaban ambas luces. Eran tiempos, algunos años ya hace de eso, me reservo la cantidad, pero era un tiempo en el cual no era tan desarrollado el tema de iluminación, y lo que se quería era simplemente, pues vamos, hacer un ambiente funcional para que se pudieran dar lecciones y ya. Hoy en día hay mucho más desarrollo, y ahí es donde comenzamos a ver aspectos de economía, de ahorro, en donde ya se toma en consideración, por ejemplo, sistemas, y me imagino que algunos de ustedes lo conocen, sistemas en donde hay sensores de luminosidad que, basados en la cantidad de luz natural que ingresa por las ventanas, así van atenuando los sistemas de iluminación artificial para mantener una constante en los luxes, o la cantidad de luz que hay sobre los pupitres o mesas de trabajo, y es una forma en la cual ahorramos energía también. Son aspectos más técnicos que se dan mucho ya en el campo educativo. Siguiendo a la derecha, tenemos ambientes corporativos, en donde aquí les quiero comentar también: el ambiente corporativo es una lucha en donde queremos siempre tener espacios cerca de ventanas y espacios que no tienen ventanas, y ese balance se nos hace un poco más difícil de mantener uniforme. Y lo que buscamos entonces ahí es evitar deslumbramientos en donde áreas cercanas a ventanas o a ventanales vayan a ser demasiado brillantes, demasiado iluminados, comparados con otros ambientes internos que no tienen luz natural, y que se dé un fenómeno de ambientes sumamente cambiantes. Ahí lo tenemos que combinar esto con el manejo de cortinas, de manejo de persianas, de manejo de elementos de antideslumbramiento en los vidrios, para poder crear un balance en ambas áreas. Y luego tenemos, obviamente, en las esquinas inferior izquierda, áreas residenciales, de las cuales vamos a hablar muchísimo más adelante. Y luego vamos también a enfocarnos o a cubrir áreas comerciales, áreas en donde la luz, en áreas comerciales, y ahora los interioristas están haciendo trabajos maravillosos en áreas comerciales, en tiendas, en restaurantes, en bares. Tratamos de que, por ejemplo, en tiendas, la luz nos guíe hasta ciertos recorridos del cliente dentro del local,
logrando que vaya a lugares que nos interesa que vea ciertos productos que hemos también acentuado con luz y se combina muy bien ambas áreas en las áreas comerciales. Y aquí también es importante, y no sé, dentro del auditorio me imagino que obviamente habrá algunos con conceptos básicos de iluminación. En las áreas comerciales y quizá también corporativas es fundamental para la decisión de compra tener luminarios con un alto índice de reproducción cromática en español, Color Rendering Index en inglés, que nos permitan ver el color real de las cosas. De un brevísimo repaso, el índice de reproducción cromática es que también una fuente de luz reproduce los colores reales de las cosas. Se mide de 0 a 100, en donde 100 es la luz del sol, del astro sol, y así cada una de las fuentes de luz va teniendo una calificación al respecto, se hace con una tabla de colores, etcétera, en donde, digamos, LEDs de buen rendimiento, hay LEDs de muchísimas calidades, ya estoy seguro que todos lo saben, pero un LED de buen rendimiento puede llegar a tener rendimientos cromáticos o Color Rendering Index del orden de 90. Esto es crítico en las tiendas y no quería dejarlo de mencionar. Y siempre en el área comercial, aquí también quisiera hacer referencia también a otra característica importante de la luz, que es el color de la luz. Lo que nosotros conocemos como luces de tonos cálidos o luces de tonos fríos. Eso obviamente tiene un impacto en el comportamiento que vayamos a tener ante un restaurante, que es el mejor ejemplo que puedo tener, aunque también es válido para locales comerciales de venta de otros productos. ¿En qué sentido? El ser humano antropológicamente tiene una afinidad en nuestro cerebro reptílico con los tonos cálidos. ¿Por qué? Porque obviamente estamos condicionados por el tiempo, en el sentido de que durante muchos siglos el ser humano solamente observó o principalmente observó tonos de luz cálida por el sol. Luego tuvo un gran descubrimiento que fue el fuego, lo cual hizo permanente su uso de luces de tonos cálidos, lo cual nos fue en ese sentido condicionando a sentirnos más cómodos en tonos cálidos. Y la luz fría, pues obviamente la lográbamos obtener en ciertos periodos muy cortos del día y en algunas áreas del planeta Tierra donde por circunstancias de ángulos el sol nos da tonos más fríos, pero lo normal es que el sol nos dé tonos muy cálidos. Esto nos fue condicionando y hasta la mitad del siglo XX, durante la Segunda Guerra Mundial, fue donde se popularizó y se masificó el uso de fuentes fluorescentes que nos expusieron a tonos fríos. Por lo tanto, los tonos fríos todavía nos crean actividades o actitudes en cuanto a que nos sentimos un poco incómodos, lo cual no es malo, porque también nos lleva a estados de alerta importantes. Y esto es el típico ejemplo que utilizamos en donde, entendiendo este aspecto en un restaurante, pues obviamente, dependiendo del tipo de experiencia y la duración de la experiencia que queramos tener en nuestro restaurante, podemos utilizar tonos fríos o cálidos. El mejor ejemplo es la comida rápida. La comida rápida normalmente ha sido la tendencia por un efecto de comportamiento deseado, en donde se iluminan con tonos fríos. Lo podemos ver en no quiero hacer muchas publicidades, pero puedo hacer la publicidad a algunos de nuestros clientes en un McDonald's, por ejemplo, en un KFC. Iluminamos con tonos fríos porque la experiencia que esperamos del cliente es que el cliente llegue, yo le voy a servir su comida de forma rápida y él, al tener que consumirla en un ambiente iluminado con luz fría, pues va a sentirse no tan confortable y va a hacer su experiencia de comida más corta y la mesa que está utilizando la puede utilizar otro comensal. Esa es una forma en la que vamos condicionando el comportamiento.
Diferente, por ejemplo, un Starbucks, donde sí hacemos ya iluminaciones más cálidas porque esperamos de que la experiencia que tenga el cliente no sea tan corta, sea un poco más extensa, creando una experiencia más duradera. Esto lo vamos a ver que también se puede utilizar más adelante en la parte residencial y son comportamientos que vamos generando a través de la luz. Y para mejor ejemplo, piensen en el restaurante donde a ustedes les gusta normalmente ir a pasar un buen rato, posiblemente hasta tenga alguna vela o candela en su mesa dándole la mayor calidad posible. Pero bueno, continuemos por acá y hablemos un poquito del área residencial. Aquí vemos un típico pasillo de casa, en este caso iluminado con luz fría, en donde también combina iluminación natural con estas ventanas de atrás. Y aquí quería decirles también y dar un brevísimo repaso también de lo que en nuestro hogar, cómo la luz artificial o las luces que nosotros ponemos en nuestros luminarios, en nuestras lámparas, también condicionan un poco nuestro comportamiento en el sentido de que tratamos de que en nuestra casa vivimos un ciclo de día donde normalmente nos levantamos, hacemos algunas actividades en la mañana de preparación, la primera comida, que es el desayuno, luego nos retiramos y regresamos en la noche para hacer también un proceso de tomar alimentos y luego una preparación de actividades para terminar durmiendo. Es importante eso, que tengamos en cuenta los tonos fríos y los tonos cálidos. Recuerden que hay un ciclo circadiano, se llama, y de cómo nos comportamos y cómo nuestro cuerpo que segrega ciertas hormonas dependiendo de la luz que perciba. Y es lo que las melatoninas y las serotoninas que nos van poniendo más alerta o menos alerta. Por lo tanto, lo que ahora se habla mucho durante esta cuarentena obligada que hemos tenido en todos los países, en donde es importante antes de dormirnos, como hemos pasado mucho tiempo en nuestra casa y hemos roto ese ciclo de salir de la casa y regresar a la casa, en algunos casos, tengamos la preparación para dormir con tonos cálidos de luz, e ir bajando tonos de luz, evitar en la medida de lo posible trabajar en computadora, en los teléfonos que emiten mucha luz blanca, entre comillas. No sé si ustedes lo han notado y si no les doy el consejo. Algunas marcas de teléfonos tienen la capacidad de que en sus seteos poner ciclo circadiano, y lo que hace es que conforme va oscureciendo también te va haciendo la pantalla menos blanca y más amarilla, tratando de ayudarte en este ciclo circadiano. Pero bueno, eso era nada más un temita que quería también incluirles para prepararnos un poco en la iluminación residencial. Pues bueno, en la iluminación residencial tenemos tres básicamente formas de iluminar. Una iluminación general, una iluminación puntual o de acento, y obviamente a todos nos gusta tener una que otra lámpara decorativa. Y ahora les tengo aquí una anécdota en este sentido de las lámparas decorativas, y cuando estemos más adelante lo vemos. Pero hablemos un poco de la iluminación general. ¿Qué es la iluminación general? Es aquella iluminación funcional, es la que nos permite trasladarnos y caminar por nuestra casa, por nuestros espacios de la casa, por nuestros pasillos. Y aquí es importante que siempre tengamos, y tratando de llevar este tema a la parte de interiorismo, tengamos en consideración de que no todos los luminarios obviamente se ponen desde el techo, o en Costa Rica le llamamos desde el cielo raso. Creo que en algunos países o en México le dicen desde el plafón, la parte superior. También es importante que en la casa los interioristas consideren a tiempo, cuando están en un proyecto nuevo principalmente, poner luces de cortesía internas, que son muy utilizadas en la parte exterior. Cuando hablo de luces de cortesía, me refiero a estos luminarios que colocamos a unos 30 centímetros del nivel de piso terminado para iluminar áreas de circulación. Muchas veces damos un gran paso en nuestras residencias cuando tenemos la oportunidad de colocarlas, porque además de tener iluminación desde el plafón o desde el cielo raso, también tenemos estas luminarias en otro circuito y dan
una ambientación diferente que vamos también a mencionar ahora más adelante de lo que es la iluminación por capas. ¿Qué más por acá? En esta filmina, pues aquí vemos una cocina iluminada únicamente con iluminación general en el plafón y dando, obviamente, una funcionalidad correcta a esta cocina. Y aquí también no se logra determinar acá, pero sí también es importante hablar de que estos son oportunidades que tenemos de atenuar. La atenuación, ¿qué es lo que nos crea? Y aquí les voy a contar otra historia importante, siempre a nivel residencial para los interioristas. Cuando uno hace un proyecto residencial, normalmente ese es un proyecto que va a estar en nuestra mente, pues obviamente varios años, ¿no? La idea nuestra es vivir en nuestra casa durante muchos años y eso nos puede llevar a monotonía. Y cuando pensamos en cómo romper la monotonía, siempre pensamos en que la mejor manera de romper la monotonía es pintando una pared o cambiando algún mueble o dándole vuelta a algún mueble o ya poniéndonos un poco más radicales, botando muros y haciendo espacios diferentes. Pero esos son ya obras mayores. Y les quiero decir que la mejor manera que usted tiene para cambiar el ambiente de su casa es con la luz, pero si la hace desde el principio bien. Y es el concepto de iluminación por capas. Déjenme ver si aquí puedo. Otra vez tengo problemas. No, aquí tiene la oportunidad, y voy a usar esto como ejemplo, de que esta es una cocina en donde básicamente es una cocina iluminada por una capa. Y les voy a decir cómo podemos nosotros tener diferentes ambientaciones en esta cocina, pero es con diferentes circuitos eléctricos acá. Si yo tengo esta iluminación y esta es lo que yo pudiera llamar mi primera capa, pero ¿qué pasa si yo pongo una segunda capa y pongo unas luminarias colgantes sobre esta barra? Esa sería mi segunda capa siempre y cuando la pueda encender independientemente de la primera capa. ¿Qué sucede? Ya ahora en lugar de tener dos ambientes, que es con esta primera capa encendida o apagada, ahora tengo 4 ambientes al meter una capa adicional. Pero ¿qué pasa si además pongo una tercera capa? Y es unas luminarias bajo estos gabinetes, también que se puedan encender y apagar independientemente de la capa 1 y la capa 2. ¿Saben lo que sucede? Es una relación de una palabra que ahora está muy de moda con esto de la pandemia. Esto es exponencial. ¿Qué sucede? Cuando tenía una capa tenía nada más 2 posibilidades de ambiente. Cuando tengo 2 capas con las colgantes de acá, tengo 4 oportunidades de ambiente. Cuando incluyo una tercera capa acá, ya ahora tengo 8 oportunidades de ambiente. Y es la forma en la que yo puedo en mi casa tener la mayor cantidad de ambientes siempre y cuando tenga iluminación por capas. Ahora, si algunas de estas capas todavía se pueden atenuar o dimear, como se dice en otros países, que es un anglicismo, todavía tengo más capacidad de generar diferentes ambientaciones. Y eso es un concepto que quiero que lo busquen y es sumamente básico, es sumamente claro, es sumamente fácil de implementar si se hace desde el principio en un proyecto. Y es lo que al final de cuentas el cliente va a agradecer muchísimo. ¿Okay? Aquí están algunos de los ejemplos de productos Tecnolite nuestros que se utilizaron en esa ambientación de cocina. No quiero dejar de pasar también lo que es la iluminación indirecta. Ya les mencioné en la cocina lo de poner los luminarios bajo el gabinete. Eso es lo que se llama una iluminación indirecta. Y aquí vemos un ejemplo muy, muy, muy bonito, muy bien realizado de lo que es iluminación indirecta. De hecho, este es un edificio que se llama, bueno, que se considera iluminación orgánica del arquitecto Zaha Hadid y que es un muy buen ejemplo de lo que se puede lograr. ¿Okay? Vamos ahora a, aunque estos todavía seguimos en el interior. Y aquí me gustaría también hacer un ejemplo. Esto es un pasillo en un interior en donde decidimos iluminarlo de forma directa. Esto se considera iluminación directa, subyacente porque viene desde el piso, mediante empotrados en el piso. Pero me gustaría que hiciéramos un ejercicio mental
y pensáramos con este concepto de iluminación fría, iluminación cálida dentro de nuestra casa, ¿qué áreas iluminaríamos cómo? Y aquí tenemos que pensar en qué. Cuando se los mencioné anteriormente con el ejemplo del restaurante, es interesante cómo podemos hacer que en un restaurante nuestra experiencia se haga más corta o más extensa en el tiempo con la luz, condicionándonos con la luz. Por lo tanto, no hay reglas, no hay reglas. Cada persona se siente cómodo de su forma, pero de una forma estándar o promedio, normalmente las habitaciones es un área en donde también para prepararnos para dormir y tener un amanecer cálido, normalmente se hacen con iluminación cálida. Lo mismo que las salas, a no ser que sus visitas usted quiera despacharlas muy rápido. La idea con la iluminación de la sala es que vamos a pasar algún tiempo extenso en la sala. Vamos a tener visitas y van a estar un rato en nuestra casa. Así que queremos también hacer esa experiencia cálida. Lo mismo ahora está sucediendo mucho en las casas con las terrazas. Las terrazas, por ser esas áreas intermedias entre el interior y exterior, algunas veces se tendían a iluminar con frío, pero creemos que también es importante, que es un área muy social de la casa, que también se hagan con iluminación cálida. Pero hablemos de dos áreas que son bien interesantes, las cocinas y los baños. Normalmente las cocinas son áreas de trabajo, por lo tanto es importante que tengan una gran cantidad de luz y normalmente que tengan una luz blanca, que sea fría. ¿Por qué? Porque es nuestra luz de trabajo. Pero todos sabemos, y por experiencia yo creo que todos lo hemos vivido, que nuestras actividades sociales en gran medida terminan en la cocina. Por lo tanto, combinando los conceptos de luz fría, luz cálida, con el concepto de capas que les acabo de mencionar, siempre es importante tener en la cocina alguna capa que sea cálida, que sea esa tal vez no muy fuerte, que nos invite a quedarnos un rato más en la cocina, porque al final de cuentas es donde nuestros amigos y nuestros invitados, por alguna razón que no las sé explicar, esa sí no tengo una explicación antropológica, terminamos en la cocina. Así que eso es un aspecto importante. La otra área de la casa que me gustaría comentarles es el baño. El baño con este concepto de luz fría y luz cálida y su tiempo de exposición. ¿Qué es lo que hace? Primero que todo, a los interioristas, creo que esto es algo que yo aprendí de ellos. Tengan mucho cuidado con los acabados en general de los baños de visitas de sus casas. Los baños de visitas de sus casas es donde sus amigos, sus grandes amigos, sus cuates, como dicen en México, van a terminar evaluando su casa, porque es el único espacio en el que yo tengo un tiempo para de una forma individual evaluar qué losa sanitaria se puso, qué pintura se puso, qué acabados de cerrajería se pusieron en las puertas, qué tipo de puertas pusimos, los espejos, etcétera, etcétera. La grifería que se puso. Entonces, vean que tengan cuidado y tengan mucho detalle en los acabados en general de su baño de visitas. Y eso incluye la iluminación. Un baño de visitas normalmente es pequeño, entonces, aunque es un área en donde vamos a pasar pues relativamente poco tiempo, nadie va a un baño de visitas por periodos extensos de tiempo, es importante que también tenga hasta el concepto de capas, alguna capa fría para cuando tengamos que limpiarlo, etcétera, usarlo en el uso diario, digámoslo así, donde no son visitas necesariamente el que lo usa, y también una capa cálida que le dé esa calidez de la casa, también la transporte al baño de visitas. Pero vamos a pensar en los baños de la casa. ¿De qué forma los iluminamos? Lo más probable es que tendamos a pensar que los baños los deberíamos iluminar fríos. Son también como áreas que podemos considerar, entre comillas, de trabajo. Sin embargo, la iluminación por el color de la luz de un baño va mucho en función de su tamaño. Entre más pequeño sea el baño, menos tiempo vamos a pasar en él, más tendemos a iluminarlos de forma fría. Cuando hablamos de baños de una extensión grande, en casas he visto baños que tienen varios aposentos dentro del mismo baño, pues tendemos a iluminarlos cálidos porque la experiencia va a ser más extensa. Si tienen una tina, si tienen, digamos, el vestidor incorporado al baño, he visto baños que tienen también hasta un área con alguna máquina, alguna bicicleta estacionaria o alguna máquina caminadora para hacer ejercicio, pues son áreas en las que vamos a pasar más tiempo. Entonces hay una relación también entre tamaño de los espacios en la casa con la iluminación que les vamos a poner. Áreas pequeñas pueden ser más frías y áreas más extensas pueden ser más cálidas.
También importante mencionar el caso de las áreas de trabajo normales de la casa, como las lavanderías, algunos garajes son donde hacemos muchas labores. Si nos gustan la bicicleta o nos gusta algún hobby que necesitemos luz, pues también se tienden a iluminar frías. Si no, pues pueden ser también cálidas, y si son abiertas, que no desentonen con el ambiente del vecindario o el coto, como le dicen también en México. ¿Okay? Dicho esto, no sé si quieren hacer alguna pregunta acá. Sol, ¿tienes alguna pregunta en el chat? No, Alberto, hasta el momento no. Ok, pues ya tenemos más de 300 personas, así que o están entretenidas con la charla o voy muy rápido o algo. Ok, bueno. Ahora quisiera mencionar un poco esto. Esta es una filmina, es una filmina obviamente, como la ven, dividida en dos partes. La parte izquierda es un área de trabajo y el área derecha es un área más íntima, llamémoslo así, de la casa o de la residencia. Aquí quería, como tengo dos luminarios colgantes, hablarles brevemente de que les comenté de la iluminación decorativa. Es importante también que los interioristas tengamos claro de que dentro de las luminarias decorativas hay más no tendencia, eso es una palabra que estoy utilizando mal. Hay más énfasis en la decoración o en la funcionalidad de la iluminación. Por ejemplo, un empotrado de cielo no puede ser muy decorativo porque su función principal es iluminar. O sea, un empotrado, pues lo que hace es dirigir la luz hacia abajo, ya sea con algún ángulo en específico, pero básicamente es iluminar. Entonces es importante que, digamos, un empotrado, un plafón, su principal función, son más funcionales que decorativos. Su énfasis es en la funcionalidad. Ahora, ¿qué sucede con los apliques o las lámparas de pared? Al estar en un ángulo de visión donde es mucho más fácil verlas y las tenemos en un plano sobre la pared, pues obviamente ya comienzan a ser mucho más decorativas que funcionales. Obviamente también tienen una parte funcional de iluminarnos un espacio, un pasillo, un área, guiarnos, pero también deben ser mucho más estéticos acorde con el estilo que estemos desarrollando de decoración, porque son ya mucho más visibles. De igual forma están las colgantes. Las luminarias colgantes o pendientes son mucho más visibles. Por lo tanto, aunque tienen una alta funcionalidad, sabemos que hay espacios en donde toda la iluminación está concentrada en un candil o en una lámpara colgante o en algunas lámparas colgantes. También deben ser muy cuidadosamente escogidas porque son altamente visibles y son obviamente parte inherente a la decoración del lugar. Eso es bien, bien importante. Entonces, como decía, hay elementos dentro de las colgantes o candiles que, como lo decíamos hace unos años, en una charla similar a esta, una plática similar a esta, hay luminarios que iluminan y luego decoran. Hay otros que decoran y luego iluminan. Y hay unos, y hay que tomar en cuenta, que se venden muchísimo y los ponen muchísimo, que no iluminan nada, pero se ven muy bonitos. Y hay que tomar en cuenta eso. Hoy en día, cuando todos estos luminarios comienzan allá a integrarse con LED, la ventaja que tenemos es que el LED sí tiene una funcionalidad mayor y nos hace que la mayoría tengan alguna funcionalidad importante de iluminar. Se han ido utilizando menos los que no iluminan, pero decoran mucho. Pero siempre hay que tomar en cuenta que de esos existen. Aquí nada más quería decirles un aspecto que se me había ido en cuanto a lo que es iluminación de acento. La mayoría de ustedes deben saber, la unidad de medida de luz en un punto del espacio son luxes, y cuando nosotros necesitamos acentuar, o sea, hacer lo que se llama un spot, o sea, resaltar un elemento alrededor de los demás,
se recomienda que por lo menos la relación de luxes entre alrededor del elemento y el elemento que queremos resaltar sea de 2 a 1. O sea, si tenemos 100 luxes en nuestra pared y queremos resaltar un cuadro, el cuadro debe tener por lo menos 200 luxes en su superficie. O sea, es la forma en la que el ojo puede discernir de que eso realmente está resaltando. Una relación menos de 2 a 1, el ojo casi no la ve. Si puede ser de más de 2 a 1, sí, sin y siempre, pero con cuidado de no crear deslumbramiento. Bien, aquí están los ejemplos de la filmina anterior, que son luminarios. El izquierdo es mucho más hacia luminario que ilumina y luego decora, y el derecho es un luminario que decora y luego ilumina, si tuviéramos que hacerle un ranking. ¿Sí? Alberto, ya tenemos unas dudas. De parte de Mohamed, dice, al combinar varios circuitos de iluminación, ¿por qué menciona que hay varios ambientes al principio cuando se habló de la cocina? Ok, ahí te va, porque al tener varios circuitos, yo voy teniendo varias oportunidades de tener uno encendido, uno apagado, o 2 encendidos y uno apagado, y eso me va creando diferentes ambientaciones dentro del mismo espacio. Es la forma más fácil en donde voy rompiendo la monotonía del espacio. Esa es la respuesta. ¿Otra? Sí, claro. También César Luis nos dice que su pregunta es, ¿dónde sería más útil usar la luz 4000K? Eso es bien interesante. La luz, el color de luz 4000K es lo que conocemos como una luz neutra. Es una luz intermedia entre las cálidas y las muy frías, aunque se tiende a estar más en el lado del frío. Realmente, aunque el sol nos puede dar tonos 4000K durante el día, es muy poco el tiempo. Entonces se considera todavía dentro de las frías. La luz 4000K es la luz que se utiliza por excelencia en oficinas tratando de lograr ese balance de frío cálido. También les puedo comentar, pero es un estudio no probado de una marca de iluminación en donde hay países que por su localización, digamos en Escandinavia o en las partes norte de Canadá, el ser humano pasa muchos meses del año, los de invierno, sin exponerse mucho a luz natural por las condiciones de temperatura, del frío. Y pasa mucho tiempo de su casa al automóvil, del automóvil a un estacionamiento, a una estación, de una estación a un tren, de un tren a una estación en la ciudad, en la estación de la ciudad subterránea, toma un ascensor, va a una oficina y a través de túneles y de puentes aéreos comienza a trasladarse y nunca ve luz natural, o sea, ve muy poca luz natural y siempre la ve a través de ventanas. Eso genera un síndrome que es un síndrome depresivo al no tener luz, exposición a luz natural. Y se ha dicho, pero no es probado, y eso quiero que quede muy claro, en donde la luz 4000K es la que nos logra disminuir un poquito ese síndrome, y por eso se utiliza tanto en oficinas. ¿Sí? Adelante. Sol. Sí, también tenemos una pregunta que dice, ¿cómo se recomienda escoger el tono de luz si lo vamos a reflectar en un material existente dentro del espacio? Híjole, hay mucho. La refracción de la luz es toda una ciencia en donde depende del material que lo vaya a reflejar, se debe también escoger el color. Y obviamente el color tiene que ver, va a estar en función del espacio, del uso del espacio que le queramos dar y todo lo que hemos conversado del tiempo que vamos a utilizar ese espacio, de la forma en que lo vamos a utilizar, etcétera, etcétera. ¿Okay? ¿Alguna otra, Sol? Tenemos una aportación de Pablo Multireynosa que dice, lo mejor es combinar los grados de luz en cualquier ambiente, sea de trabajo o de esparcimiento. Es un buen aporte y lo mencioné cuando di el ejemplo de la cocina. La cocina tiene una luz fría para trabajar, o cocinar, ver recetas, estudiar, lo que sea, y una luz cálida para cuando todos los visitantes y amigos de la casa se nos vienen a meter a la cocina. ¿Okay? Sigamos. Sí. Sigamos. Aquí tenemos la luz decorativa. Aquí ven un ejemplo interesante. Las luces de atrás que nos iluminan este muro es una luz bastante decorativa, aunque sea empotrados,
Y aquí tenemos dos decorativas que cumplen un buen rol. Aquí estas están decorando e iluminando. Así que este es un muy buen elemento de luz porque cumple ambos aspectos, la funcionalidad y la decoración. Es con lo que decíamos en la primera filmina, los que llegaron tarde, la luz es el alma del espacio. Aquí tenemos algunos ejemplos de con los que podemos hacer este efecto de aquí atrás. Son algunos productos Tecnolite, en donde básicamente tenemos un buen control óptico del ángulo de luz que nos dan en este caso, y esta es una luz mucho más difusa. La ventaja de esta es que tenemos que es atenuable y que es un luminario que este diámetro, si mal no recuerdo, es menos de 8 centímetros, entonces es un luminario miniatura que lo podemos colocar en lugares donde a veces no tenemos oportunidad de poner algo muy grande y siempre nos da ese efecto que queremos. Y ahora vamos a ver un poco brevemente, ya quiero aquí poner algunas filminas de inspiración y más de visualización, que tenemos luz para ver, luz para mirar y luz para contemplar. La luz hoy en día es importante que nos ayude a crear sensaciones. Y lo que dijimos, ese sentimiento. Cuando creamos sensaciones, hemos ido con el uso intensivo de LEDs, nos ha permitido crear y traer luces de color en lugares donde antes no estábamos acostumbrados. Antes estábamos acostumbrados a ver luces de color únicamente en monumentos, en edificios, en lugares donde nos era más aplicable otras tecnologías. Hoy en día, por ejemplo, la línea Evoluciona de Tecnolite nos permite tener focos empotrados, muchos luminarias de jardín, de multicolor, que las podemos manipular de una forma muy fácil con una aplicación y traer el color a la luz y crear sensaciones. Y ahí estamos cumpliendo este principio de la luz como generador de sensaciones. Obviamente en restaurantes, aquí puse un ejemplo también para darle un poco un par de ejemplos de lo que hacemos también en otros lugares que no es México. Este es un proyecto del cual hicimos hace ya algunos años, en donde involucramos color. Es el Hard Rock Café de la ciudad. Tenemos dos en Costa Rica, hay otro en la playa, que también tuvimos la oportunidad de hacerlo. Y aquí incluimos tonos violetas y azules porque era un área donde el arquitecto desarrolló muy bien esos colores en el tapiz y contrastaba con los muebles, etcétera, etcétera. Y vamos creando esas sensaciones con color y vamos adoptando cada vez el color. Veamos otro. Este es un ejemplo, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de estar. Es impresionante entrar acá, tanto no solamente por la luz, sino por las formas. Esto es la Sagrada Familia en Barcelona, en España. Aquí Gaudí, desde su conceptualización inicial, consideró los vitrales como fuentes de color dentro de su obra y se ha logrado de una forma increíble, y los ángulos en que ponen estos vitrales y la forma en la que se proyecta a través del día y a diferentes épocas del año en diferentes lugares da una experiencia sumamente variable dentro de la catedral, que aún no se ha terminado, pero realmente es una forma donde incluimos el color sin tener luces LED con el sol. Este es un ejemplo muy bonito. Esto es la Iglesia de la Luz. Está ubicada en Osaka, en Japón. Es del arquitecto Tadao Ando, en donde combinó muy bonito, y es un ejemplo que se utiliza mucho, en donde esto es una ventana, aquí la vemos en la derecha, y entonces esta ventana es nuestra fuente de luz natural y a la vez es una cruz, dándonos el ambiente de la iglesia, del templo. Y realmente es un uso muy magistral de pequeños detalles que nos pueden crear gran diferencia. Obviamente tenemos que considerar acá dónde estamos ubicados, la orientación del edificio y la forma en la que va a variar conforme vayan pasando las estaciones del año. Ustedes saben que el sol no siempre incide en un lugar de la misma forma, y entre más lejos del ecuador esté, más variable va a ser ese ángulo de incidencia en un espacio. Aquí pusimos también otro ejemplo local. Esto es un hotel que hizo una de nuestras arquitectas, Melania Escalante, no sé si estará dentro de los oyentes. Es un hotel en la playa en Costa Rica, en donde se generó varias capas de luz en diferentes lugares.
Aquí, como ven, en el fondo hay un poquito de color, pero básicamente lo que hicimos fue generar caminos con luz, y luego lo otro que quisimos es un pasillo que un pasillo que se podía ver muy largo y monótono, se fue cortando con cortes en el cielo o en el plafón, y además generando pintura con algunos apliques y pintando con luz las entradas de las habitaciones, dándole como los puntos donde uno debe enfocar su vista. Aquí otros ejemplos de cómo involucramos. Aquí este es un ejemplo donde con vidrio amarillo en un pasillo, esto sí es en México. Esto lo hizo un arquitecto mexicano, y generamos color dentro del espacio, pero eso es a través de jugar con el sol y con colores en los vidrios. Igual cuadros que podemos hacer a través de ventanas involucrando tanto la luz como el color del cielo cuando este nos permite y está despejado, como este caso. Importante, y les recalco, cuando queramos hacer este tipo de cosas, debe el arquitecto y el diseñador estar muy de la mano y considerar la forma en la que incide el sol en un espacio a través del tiempo y dónde está la localización y la orientación del edificio. Y aquí algunos otros ejemplos de luminarios Tecnolite que nos generan también experiencias de luz, y creo que con esto termino. No quiero terminar sin agradecerles y poner esta filmina, y si tienen alguna otra pregunta, creo que hemos mantenido una audiencia de más de unas 350 personas, así que estoy abierto para cualquier consulta, comentario, aportación, y ha sido de verdad un gusto estar con ustedes, con el Grupo Construlita. Gracias, Sol, por tomarnos en cuenta a los que no estamos en México. Gracias, Alberto. Estuvo muy interesante. Tenemos algunas aportaciones en donde Guillermo Galindo nos menciona que el arquitecto mexicano que vimos en diapositivas anteriores es Luis Barragán. Y también, Esta, me imagino. Esta es la exacto, de Luis. Sí. sí. Y ¿Qué más? también Roberto Orozco nos dice, en los espacios ya no necesitamos tener varios circuitos porque tenemos luminarios en Tecnolite que podemos cambiar de luz cálida a luz fría en el mismo luminario. Es correcto, Roberto. Totalmente, Roberto, un excelente aporte, y eso lo hacemos a través de una aplicación en nuestro teléfono, y tenemos los blancos dinámicos. Eso es un excelente aporte, Roberto. También de parte de Martínez nos dice, nos había comentado algo sobre la luz de cortesía, eso ya no lo comprendí. La luz de cortesía es esta. Aquí tengo un ejemplo. Son estas luces. Son estos luminarios que ponemos en un camino. En este caso son en escaleras, pero también no tienen que ser necesariamente en escaleras. Y se les llama luz de cortesía porque lo que hacen es, te pueden utilizar, como les dije, tanto en interior como en exterior. No necesariamente tenemos que tener un plafón, o si tenemos un plafón extremadamente alto, es una forma en la que también se llama de cortesía porque es como que cortésmente nos indica por dónde debemos circular. He dicho que tenía esta filmina para poderle ejemplificar a Martínez. ¿Qué más, Sol? Pues también tenemos comentarios de Liliana Ramírez, dice que dile que lo quiero. También Gustavo Aguilar. Yo también quiero mucho a Liliana. También Gustavo Aguilar nos pregunta sobre Tecnolite. Realmente no he revisado aún la página, pero ofrecen hojas técnicas de sus productos. Sí, claro. De hecho, hoy en la tarde, tú, Sol, vas a dar una plática de cómo utilizar el catálogo, y obviamente Correcto. ahí está toda la información de nuestras fichas técnicas y nuestras curvas IES en los productos que las necesitan, etcétera. Así es. ¿Hay algo más? También Rod nos pregunta, ¿por qué muchos de los nuevos luminarios como los de cortesía que acabas de mencionar, sus focos no pueden ser reemplazables? Que eso es una muy buena pregunta. ¿Cómo se llama el que nos hace la pregunta? Sol. Se llama Rod. Rod. Esa es una muy buena pregunta, Rod. Y realmente esto no es una tendencia de Tecnolite, es una tendencia global. En el mundo, al incorporarse el LED como fuente luminosa principal, y ustedes saben de que el LED es ahora la fuente de luz más utilizada,
Una de las formas en las que el LED nos ayuda es que por su miniaturización, su tamaño tan pequeño, nosotros podemos tener módulos de LED incorporados o integrados, como les llamamos nosotros, al luminario. Y ya no tenemos piezas reemplazables en los luminarios. ¿Por qué? Porque el LED tiene una duración tan extensa que ya se junta el tiempo de reemplazo de la fuente luminosa con el tiempo de vida del LED. Entonces, es una tendencia que va a pasar en el mundo. En el mundo, quiero que sepan también, y eso es algo importante que sepan los interioristas, cada vez se van a utilizar menos bombillos, menos focos, como le llaman en México, menos focos. O sea, cada vez van a haber una tendencia a que el luminario tiene su fuente de luz integrada. Y eso no es Tecnolite, eso es una tendencia del mundo de la iluminación hoy en día. Y es un excelente recordatorio, Rod, que mencionáramos esto en esta plática. También tenemos de parte de Carla un comentario en donde dice, en las zonas costeras los LEDs se descomponen más rápido por la condensación. Realmente no es el LED el que se descompone más rápido. Todo LED requiere de un driver, un componente con algún grado de electrónica que hace ciertas funciones para funcionar. Si ese driver no tiene el aislamiento correcto, en una zona costera sí puede tener condensación, exposición a la salinidad del ambiente, etcétera, que lo puede dañar. Por eso cuando utilicen luminarios en zonas costeras, tienen que tomar mucho en consideración el driver. Y si el driver es remoto, o sea, no está dentro del luminario, está conectado por un cable o lo que fuera, ¿dónde se va a colocar? Eso le da muchísima vida al luminario per se por ese componente. Buenísimo aporte. Listo, Alberto, no tenemos más. Ok, yo nada más quiero también decirles de que el Grupo Construlita no solamente está en México, aquí tenemos algunos de los contactos en Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala. Nosotros somos responsables de Costa Rica y de Panamá, en Paraguay, en República Dominicana y en Colombia. Y aquí están también nuestras redes sociales para que las tomen en cuenta. Ha sido de verdad un gusto, Sol, estar con ustedes. Esta hora se me ha ido a mí por lo menos rapidísima y creo que a la gente que ha estado con nosotros, espero que le haya sido de provecho también. Creo que sí, porque se mantuvieron casi que toda la hora. Sí, es correcto. A mí también me pareció bastante interesante y les voy a compartir por el chat una encuesta que la hemos venido manejando. Es para saber su opinión acerca del tema. Y les platico que pues este material se les va a hacer llegar a finales de esta semana. Yo creo que va a ser el día de mañana porque el 1 de mayo es Día del Trabajo. Y pues este link lo copian, lo pegan en su explorador para poder contestar nuestra encuesta. Y pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, Alberto. Te mandamos un fuerte abrazo. También les mandamos un fuerte abrazo a todos. Igual de mi parte, no dejen de ir a la charla de Sol de hoy en la tarde, los que quieren saber cómo utilizar el catálogo. Es fundamental y les va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza. Ya Sol por ahí lo envió y ya tienen cómo descargarlo para que lo tengan para la charla de la tarde. Es correcto. Y Gabriela, sí, habrá capacitaciones la próxima semana. Vamos a seguir con nuestro seminario de capacitaciones. Yo creo que ya el día de hoy o el día de mañana publicamos nuestras próximas sesiones en redes sociales. Muchas gracias. Un abrazo. Ok. Gracias a todos. Pura vida.